Continuando con el orden del día, segundo, diagnóstico y tratamiento de las mucopolisacaridosis en España, a cargo del doctor Antonio González Meneses. El doctor Meneses pertenece al Servicio de Pediatría de la Unidad de Dismorfología y Metabolismo del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Es miembro activo del Centro Europeo de Referencias de Enfermedades Metabólicas, METAP-ERN, y actualmente es miembro de Scientific Advisory Board de Igenomics. Mucopolisacaridosis, importancia del diagnóstico. Soy Antonio González Meneses, pediatra de la Unidad de Dismorfología y Metabolismo del Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla, que es un centro nacional de referencia de enfermedades metabólicas y forma parte de la Red Europea de Centros de Referencia de Enfermedades Metabólicas. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este webinario. Lamento que por motivos de coordinación horaria no pueda estar presente en directo, pero sí estaré presente en las preguntas al final. Las mucopolisacaridosis son un grupo grande de patologías de origen lisosomal, de acúmulo lisosomal. Son enfermedades genéticas, la mayoría de ellas autosómicas recesivas y en algunos casos ligadas al cromosoma X, realmente solo en la mucopolisacaridosis tipo 2, que provocan un acúmulo progresivo de glucosaminoglicanos. Estos glucosaminoglicanos son fundamentalmente queratán, dermatán y heparansulfato, que se acumulan desde el momento del nacimiento, provocando en las personas afectadas una alteración multisistémica, esquelética, hepatoesplenomegalia, sistema nervioso central, afectación cardíaca del músculo, pero sobre todo de las valvas, ocular y una importante inflamación sistémica. Aquí en esta foto podemos ver una manifestación muy llamativa de un paciente en un estado muy avanzado de mucopolisacaridosis y también podemos ver una célula completamente llena de depósitos a nivel lisosomal. Las mucopolisacaridosis podemos catalogarlas en diferentes tipos. Tienen nombre propio, la mayoría de ellas, como son la tipo 1 o enfermedad de Harler, la tipo 2 o enfermedad de Hunter, la tipo 3, que se divide a su vez en Sanfilippo A, B, C o D, llamada enfermedad de Sanfilippo, la tipo 4 o enfermedad de Morquio, que se divide a su vez en Morquio A y Morquio B, tipo 6 llamada Marotolami, tipo 7, Slice y tipo 9. Cada una de ellas obedece fundamentalmente a un tipo de déficit enzimático. Lo importante en todas ellas es un diagnóstico precoz. ¿Por qué? Porque el diagnóstico precoz permite un adecuado consejo genético, iniciar precozmente el tratamiento en aquellas que tienen tratamiento y prevenir complicaciones y discapacidad en la mayoría de los casos, si eso es posible. Para ello, vamos a hacer un breve repaso a la historia natural para poder facilitar un diagnóstico precoz. En todas las mucopolisacaridosis hay un acúmulo progresivo de glucosaminoglicanos, que está ya presente en el momento del nacimiento. De hecho, vemos que hay afectación en las placentas de los niños que nacen con mucopolisacaridosis. Y van poco a poco en un niño aparentemente sano manifestándose de manera muy sutil síntomas menores, a veces difícilmente reconocibles como causa de una mucopolisacaridosis al inicio, y que van teniendo un aumento progresivo de esta clínica, siendo los signos y síntomas comunes más frecuentes que en la población general, pero al fin y al cabo síntomas comunes, salvo alguno, como veremos, algo más específicos. Estos síntomas comunes a todas las mucopolisacaridosis son las características faciales, que van desde un niño normal hasta esa foto tan llamativa que vimos anteriormente, alteraciones del sistema otorrinolaringológico como una mucosidad permanente y otitis de repetición, pero ¿qué niño, verdad, no tiene a una determinada mucosidad y otitis? Hernias inguinales y umbilicales, hepatomegalia y sobre todo la más característica esplenomegalia, alteraciones esqueléticas tipo displasia esquelética generalizada, alteraciones cerebrales, oculares y cardiológicas.
Sin embargo, si revisamos el Hunter Outcome Survey, que es un registro que acumula cientos de pacientes afectos, en este caso, de mucopolisacaridosis tipo 2 o enfermedad de Hunter, el HOS, pues vemos que los signos y síntomas iniciales aparecen en los primeros años de vida e incluyen infecciones respiratorias de repetición, una cara algo tosca, rigidez articular, otitis media, pérdida de audición y hernia umbilical o inguinal, junto con hepatoesplenomegalia. Así, en este blog, que ya no está disponible, pero que formaba parte de una manifestación de unos padres que explicaban cómo era la evolución de sus hijos, Jason y Justin, que tenían mucopolisacaridosis tipo 2, pues nos decían que fundamentalmente lo que más llamaba la atención de sus niños era la hernia inguinal. Uno de ellos se operó con mes y medio de una hernia inguinal, las otitis de repetición, que eran incontables y requirieron tubo de drenaje, un moqueo permanente durante todos los días, incluso fuera de las temporadas de invierno, dificultad respiratoria permanente, que hubo que intervenir de adenoides en varias ocasiones, y un soplo cardíaco por la insuficiencia valvular. Así, aquí en esta serie de fotografías, también de otro blog de una familia, vemos como en un niño que nace completamente normal va evolucionando a estos rasgos faciales algo más toscos que nos permiten identificarlo en la foto familiar, si bien no es una cosa totalmente llamativa de mucopolisacaridosis. Conforme pasa el tiempo, efectivamente esos rasgos faciales se van haciendo mucho más evidentes, así como la rigidez articular y una marcha un tanto extraña, porque no hay una amplia movilidad de los rangos articulares. Finalmente, conforme el tiempo pasa, aquí vemos uno de mis pacientes con mucopolisacaridosis tipo 1, pues vemos los rasgos faciales típicos de esta mucopolisacaridosis, si bien es algo que cuando lo identificamos de este modo probablemente sea ya demasiado tarde. Quiero destacar las manos. Las manos en los pacientes con mucopolisacaridosis son algo extremadamente llamativo. Vean que hay una dificultad, una camptodactilia, una dificultad para abrir completamente las manos, pero también para cerrarlas, donde en la radiografía apreciamos huesos toscos con una infiltración generalizada. Y son tan llamativas estas manos que son ni más ni menos que el símbolo de la Asociación de Mucopolisacaridosis a nivel mundial. Así, este artículo de Pediatric Rheumatology nos dice que las contracturas articulares en ausencia de inflamación pueden indicarnos la presencia de mucopolisacaridosis y debemos tenerlo en cuenta. En todas las formas de mucopolisacaridosis, salvo la tipo 3, que solamente tiene afectación cerebral, solamente veremos fundamentalmente neurodegeneración, por eso no está puesta aquí, apreciamos que hay una alteración articular no inflamatoria, una disóstosis múltiple como manifestación esquelética y alteraciones en el crecimiento, entre otras manifestaciones. Aquí vemos un ejemplo de esa disóstosis múltiple que al inicio no es especialmente llamativa, pero que conforme va pasando el tiempo o en algunas formas de mucopolisacaridosis sí es extremadamente alterada, especialmente en la mucopolisacaridosis tipo 6 y en la tipo 4, más que en la tipo 1 o en la tipo 2. También a nivel de caderas podemos ver una enorme desestructuración. Aquí ven en una paciente de 9 años con mucopolisacaridosis tipo 6 o en la de abajo con una tipo 4 donde las caderas están totalmente desestructuradas, mientras que en este paciente de la forma tipo 2, aunque hay una alteración de caderas, no es tan llamativa. Otro rasgo tremendamente característico es la estructura de la columna vertebral. La columna vertebral en los pacientes con mucopolisacaridosis es muy especial y hay pocas displasias esqueléticas espondilares que nos muestren este tipo de alteración a nivel de la columna. Tanto es así que si la vemos, casi que podemos estar seguros de que estamos ante una mucopolisacaridosis. Aquí vemos que esto se repite en diferentes tipos y que la resonancia nos muestra una alteración en los cuerpos vertebrales que pueden llegar a comprometer la médula espinal. Algunas veces, algunos tipos de mucopolisacaridosis no tienen tanto las manifestaciones de cara tosca,
sino, como en este caso de una mucopolisacaridosis tipo 7, donde el paciente nos fue remitido por sospecha de displasia esquelética, y era una displasia esquelética, pero de causa metabólica. Aquí vemos nuevas radiografías con la afectación de columna, la afectación de las caderas, como esas caderas se desestructuran e incluso pueden salirse de su sitio, y que afecta realmente a todo el esqueleto. Dentro de las manifestaciones otorrinolaringológicas ya hemos visto que son especialmente precoces, y vemos que en casi todas las manifestaciones pues aparece aumento de la mucosidad y del tamaño de la obstrucción a vía aérea, y una obstrucción permanente de vía aérea, superior pero también inferior, otitis media de repetición, pérdida de audición, que al inicio es por otitis media de repetición, y un aumento tanto de las amígdalas como de la adenoide. Ocularmente, algunos tipos de mucopolisacaridosis, fundamentalmente la tipo 1, la tipo 4 y la tipo 6, presentarán opacidad corneal, también la tipo 7, pero de modo más leve, pueden presentar glaucoma y secundariamente una afectación de nervio óptico. Igualmente, un paciente con una displasia esquelética o con sospecha de ella y una opacidad corneal, aunque sea leve, que a veces hay que verla al inicio en la lámpara de hendidura, es totalmente sugestivo de una mucopolisacaridosis. Las manifestaciones del sistema nervioso central varían. No todos los pacientes tienen afectación del sistema nervioso central. Las formas tipo 4 y tipo 6 no tienen nunca manifestaciones a nivel del sistema nervioso central. La tipo 3, San Filipo, tiene una tremenda afectación del sistema nervioso central progresiva e irreversible. Y las formas severas del 1, del 2 y del 7 también van a tener una afectación progresiva del sistema nervioso, mientras que las formas leves no tendrán manifestaciones cerebrales. Dentro del sistema nervioso central hay que prestar especial atención a la columna cervical. La columna cervical y la salida de la médula espinal son zonas especialmente delicadas. Se produce por una parte una inestabilidad de las vértebras a este nivel. Esto es especialmente llamativo en la mucopolisacaridosis tipo 4, también en la 6 y recientemente se ha descrito en la 7, pero puede verse casi en cualquier mucopolisacaridosis con afectación esquelética, si bien en menor medida. Y además se puede producir una mielopatía por compresión a nivel cervical, que si no se trata puede ser terrible en la evolución de los pacientes. Muy bien, y una vez que tenemos el diagnóstico de sospecha, ¿cómo hacemos el diagnóstico confirmatorio? Muy bien, hoy día la característica habitual para hacer, o la ruta más habitual para hacer el diagnóstico, consiste, bueno, pues si tenemos una sospecha de mucopolisacaridosis, hacemos una determinación de glucosaminoglicanos en orina, ajustando por edad la cantidad, que debe venir elevada. En función de esa elevación de los glucosaminoglicanos, podremos hacer una determinación enzimática de la actividad de la enzima que falta, sea la alfa-hidronidasa en el tipo 1, la 2-sulfatasa en la tipo 2, mediante un análisis en gota seca o en leucocitos. Y finalmente, hacer una comprobación genética mediante paneles de secuenciación masiva o exoma que incluya estos genes. O bien, hacerlo dentro de un paciente donde sospechamos una displasia esquelética y que en ella estén incluidos los pacientes la secuenciación de los genes de las mucopolisacaridosis. Nosotros en España, en la mayoría de los centros, o en todos los centros nacionales de referencia, y algunos otros que aunque no son centros nacionales de referencia de enfermedades metabólicas, sí que tienen una amplia experiencia en el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de pacientes con enfermedades tipo mucopolisacaridosis, suele estar disponible en sus laboratorios el estudio enzimático y a veces también el genético, o el genético lo envían a otros centros, como pueda ser el nuestro, o puedan ser centros externos, como pueda ser Igenomics. Además, en España tenemos una iniciativa muy interesante que se llama Proyecto FIND. Este Proyecto FIND es una iniciativa financiada por la industria farmacéutica, donde cualquier médico que tenga una sospecha de que uno de sus pacientes pudiera tener una mucopolisacaridosis, puede enviar una muestra de sangre y de orina gratuitamente a este centro, al centro de Santiago de Compostela, que es uno de los
al Hospital de Santiago de Compostela, el Laboratorio de Metabolismo, que es un hospital de uno de los centros de referencia nacional, y allí pues se va a hacer tanto el diagnóstico bioquímico como el diagnóstico genético de modo totalmente gratuito. Esta es una iniciativa que está patrocinada por la industria farmacéutica, como digo, cada una proporcionalmente al porcentaje de pacientes, pero que incluso aquellas mucopolisacaridosis que no tienen ningún tipo de fármaco, pues también están incluidas dentro de este paraguas. Al final hay que hacer el diagnóstico diferencial entre todas ellas, y esta es una iniciativa muy novedosa en la cual participamos todos y estamos recibiendo y teniendo resultados fantásticos. También podemos llegar al diagnóstico de un modo alternativo. Hay ya algunos estados de los Estados Unidos que lo tienen incluido algunas mucopolisacaridosis en la prueba de talón, fundamentalmente la mucopolisacaridosis tipo 1, y está solicitada la inclusión de la tipo 2, y también dentro de herramientas como la que dispone Genomics de cribado neonatal genético, donde hacemos un cribado de patologías al nacer de niños sanos mediante secuenciación masiva, y hay genes asociados a mucopolisacaridosis que pueden ser cribados e identificados como causa de patología. Hay que decir que es muy importante un diagnóstico precoz, porque mientras más precoz sea el diagnóstico, mejor va a ser la posibilidad del resultado de tratamiento. No hay tratamiento disponible para todas las mucopolisacaridosis, pero sí la hay para la tipo 1, tipo 2, tipo 6, tipo 4A y tipo 7 en cuanto a terapia enzimática sustitutiva. Hay ensayos clínicos para mucopolisacaridosis tipo 3A y B, y podemos hacer o bien terapia enzimática sustitutiva intravenosa, que tiene el inconveniente que no llega al cerebro, o bien un trasplante de médula ósea especialmente indicado en el tipo 1 y algunas formas de tipo 2 y tipo 7. Y nada más, esto es lo que yo quería compartir con ustedes y espero poderles ver personalmente en la parte de preguntas. El doctor Meneses se encuentra conectado con nosotros vía Zoom, entonces si alguno de los presentes o los que nos están acompañando remoto tiene alguna pregunta o alguna inquietud que quiera hacerle al doctor, pues puede hacerla en este momento. Quisiera conocer, buenos días doctor, buenas tardes en España, ¿cuántos centros de atención integral existen en España? Si están focalizados para MPS o son de errores innatos del metabolismo, y cómo sería la ruta de atención para una familia que tenga un niño en el que se le haya confirmado cualquiera de las mucopolisacaridosis. Bien, muchísimas gracias. Espero que me oigan bien. Yo les he oído perfectamente y antes de contestar a la pregunta quiero agradecerles a todos ustedes que estén ahí tratando y trabajando por la mucopolisacaridosis, que es algo que llevamos trabajando mucho tiempo. Nosotros en España tenemos ahora mismo 6 centros de referencia nacional dedicados a enfermedades metabólicas, incluidas las mucopolisacaridosis, y hay un centro adicional en Madrid. Estos centros que les he dicho, estos 6 centros están repartidos por toda España. Hay al menos un centro en Madrid, uno en Barcelona, realmente son 2 en Barcelona, uno en Galicia, que es el de Santiago de Compostela, en Sevilla y en Bilbao, en el País Vasco, y en Valencia. Pero adicionalmente hay algunos otros centros que tienen una amplia experiencia en enfermedades lisosomales, que aunque no son considerados centros nacionales de referencia, como por ejemplo puede ser el Niño Jesús de Madrid, pues tiene una amplia experiencia en el tratamiento de personas con enfermedades lisosomales y en especial con mucopolisacaridosis. Normalmente las familias, si ya han sido diagnosticadas, pues se les remite al centro de referencia más cercano a su domicilio. Si lo que hay una sospecha por parte de su pediatra de que pueda ser algún tipo de enfermedad de este tipo, lo normal es que sea remitido o bien a su hospital de referencia para ser evaluado, y utilizando una de estas herramientas, como pueda ser FIND, pues es diagnosticado, o bien directamente es remitido, o bien el paciente inicialmente o las muestras del paciente al laboratorio de uno de estos centros de referencia, y si finalmente es diagnosticado, pues se atiende
en uno de estos 6 centros fundamentalmente. Si bien hay algunos pacientes que no acuden de manera regular a estos centros, sino que están en otros centros que también, como digo, tienen alta experiencia. Desde mi punto de vista, yo diría que en cuanto a mucopolisacaridosis, tendríamos prácticamente en las formas graves, que son las que solemos atender los pediatras, identificados todos los pacientes en España. Es posible que no tengamos identificados alguna de las formas leves. Eso sí le diría. El problema es que a veces el diagnóstico se hace en base a hallazgos clínicos y eso enlentece el diagnóstico y a veces llegamos tarde, sobre todo en aquellas formas más raras o en aquellas formas que tienen la necesidad de un trasplante precoz, como puede ser la mucopolisacaridosis tipo 1. No sé si he contestado a su pregunta. Doctor, aquí nos llega otra pregunta. Nos preguntan, ¿el tema de consanguinidad es directamente proporcional a la alteración no relacionadas con este aspecto? Son consanguíneos, pero y eso aumenta el riesgo y tenemos en nuestro centro tenemos varios pacientes consanguíneos, pero la mayoría de los pacientes no son consanguíneos, la mayoría de nuestros pacientes. Nosotros sí tenemos una población proveniente de Marruecos, fundamentalmente del norte de África, que es frontera con España, donde sí es muy frecuente la consanguinidad y donde un buen número de pacientes provenientes del norte de África sí que son de familias consanguíneas, pero luego la gran mayoría no son familias consanguíneas, no son una mutación homocigota, son heterocigotas compuestas y si bien efectivamente en poblaciones consanguíneas, y eso está demostrado, como digo, por ejemplo en las series de Oriente Medio, donde más de un 30% de los pacientes afectados con mucopolisacaridosis son consanguíneos. Listo, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber sido partícipe de este simposio. Veo, si me permite, creo que hay una pregunta que nos están haciendo, la puedo leer en el... Sí, claro. Dice, ¿qué tan frecuentes son las variantes patogénicas sintrónicas en pacientes con MPS? No son muy frecuentes, pero puede haberlas. Esa es la importancia de tener una combinación entre actividad enzimática, glucosaminoglicanos y genética. Porque a veces la genética puede obviar las mutaciones sintrónicas, pero también hay que tener en cuenta que podemos tener, sobre todo, por ejemplo, en la mucopolisacaridosis tipo 1, pseudodeficiencias. Eso es un problema, por ejemplo, para los cribados, donde podemos tener una pseudodeficiencia de la alfa-hidroronidasa, pensar que el paciente tiene una mucopolisacaridosis, hacer el exoma, no encontrar más que una mutación o ninguna, y entonces ahí en esos casos serían los glucosaminoglicanos los que tendrían que sacarnos de la duda. Cuando hablamos de pacientes muy pequeños, en pacientes que tienen clínica, que vemos los GAGs elevados y que vemos la disminución de la actividad enzimática, no hay duda, pero creo que ahí ya vamos muy tarde. Doctor, aquí nos llega otra pregunta de Juan Francisco Guevara. Quisiera saber cuáles avances se han realizado en terapia génica en mucopolisacaridosis y si ha tenido desenlaces favorables en los pacientes. Bien, muchísimas gracias. Es una pregunta muy sencilla, muy bien estructurada. La respuesta me temo que es bastante más compleja. Desde el punto de vista de la terapia génica, podríamos distinguir dos tipos de terapia génica. Aquellas que serían terapia génica ex vivo y terapia génica in vivo. Si hablamos de terapia génica in vivo, ahora mismo en humanos, y hasta donde yo sé realmente, todo lo que hay son ensayos clínicos y el más avanzado es el ensayo clínico Transfer A y Transfer B, que es un ensayo multicéntrico con terapia génica en pacientes con mucopolisacaridosis tipo 3A, Transfer A, y tipo 3B, cuyos resultados provisionales han sido muy recientemente mostrados en el World Symposium de San Diego, que tuvo lugar en febrero de este mismo año. Uno de los centros que está trabajando en este tipo de ensayo es el Centro de Santiago de Compostela, en España,
Y para el transfer A, para mucopolisacaridosis tipo 3A, parece que hay una buena respuesta, pero todavía están en fase de ensayo clínico y son un número de pacientes relativamente pequeño. Estamos hablando que en total, entre todos los centros, son 9 pacientes. Desde el punto de vista de terapia génica combinada con trasplante, que es un tipo de terapia especialmente interesante en aquellas mucopolisacaridosis donde hay trasplante. Muy recientemente, en abril de este año, se ha publicado un New England Journal of Medicine, que yo les animo a leer, donde se presentan los resultados de los primeros pacientes. Es un estudio realizado en los Estados Unidos, no está disponible todavía comercialmente, pero espero que esté pronto, para lo que sería transfectar las células del propio paciente y hacer un autotrasplante de las células corregidas. Los resultados han sido excepcionalmente buenos y yo creo que es una estrategia muy interesante en aquellos pacientes que tienen el tratamiento ideal como trasplante de médula ósea, como puede ser mucopolisacaridosis tipo 1 fundamentalmente, que es donde se ha probado esta terapia, y los resultados son francamente buenos. Sin embargo, hoy día no he comercializado, hasta donde yo sé, ninguna terapia génica específica para pacientes con mucopolisacaridosis. En animales los resultados parece que van bien, pero luego el paso a humanos no es tan interesante, entre otras cosas porque la mayoría de las terapias génicas utilizan virus adenoasociados, y los virus adenoasociados pues tienen el inconveniente de que no siempre, o sea, que algunos pacientes tienen anticuerpos porque ya han pasado una infección por adenovirus y eso limita el uso de los virus adenoasociados. Muy recientemente, cuando les digo muy recientemente, la semana pasada, un investigador colombiano presentó unos datos muy interesantes en el Congreso Nacional de Cribado de Pesquisa Neonatal, que se celebró el latinoamericano de pesquisa neonatal, que utilizaba CRISPR-Cas como vector viral, y es otra herramienta, otra estrategia que hasta donde yo sé en ratones está dando también buen resultado. Sería transfectar el hígado con CRISPR-Cas. El problema de todo esto es llegar al cerebro, y el cerebro es donde se nos resiste llegar la enzima, y por tanto las formas cerebrales tienen esa dificultad. Pero es la gran esperanza la terapia génica, pero lamentablemente no estamos teniendo todavía resultados que podamos aplicar al humano, aunque cada vez lo veo más cerca, sobre todo en el trasplante de médula ósea corregido, y probablemente la única forma que tengamos de llegar, o de las pocas formas que tenemos que llegar al cerebro, una de ellas puede ser terapia génica, sobre todo en la MPS3, que es lo que está más avanzado. Luego hay algunas enzimas que utilizan técnicas de caballo de Troya, pero eso no es el objeto de esta pregunta. Doctor, por aquí en el auditorio nos llegó otra pregunta. Se habló acerca de algunas afectaciones en el sistema nervioso debido a la mucopolisacaridosis. Sin embargo, ¿cuáles son aquellas afectaciones de esta patología en el sistema nervioso periférico en caso de que sí existan? Bien, efectivamente, el sistema nervioso central se afecta en todas las formas graves de las mucopolisacaridosis tipo 1, 2, 3 y 7, fundamentalmente. De una manera terrible, con una neurodegeneración progresiva. En la forma tipo 3 es prácticamente su única manifestación. Desde el punto de vista del sistema nervioso periférico, la alteración más común es el atrapamiento del túnel carpiano. El atrapamiento del túnel carpiano, además, es una alteración que hay que ir a buscar activamente porque es muy común que esté presente, y cuando vemos clínicamente con la cantodactilia, que se confunde además por una parte por la propia evolución articular de la enfermedad, pues vamos a ver la atrofia de la eminencia tenar-hipotenar. El nervio mediano hace tiempo que ha sido destruido, atrapado y neurodegenerado. Pero desde el punto de vista del sistema nervioso central, fundamentalmente esa es su única manifestación, que es la afectación de túnel carpiano, que además responde bastante bien a la cirugía, y nosotros personalmente, a partir de los 2 años de edad, una vez al año las buscamos con un electroneurograma. Casi siempre la encontramos presente entre los 2 y los 4 años y la intervenimos, y es muy común tener que volver a reintervenirla
pasados unos 2 o 3 años, sobre todo en las formas más severas de mucopolisacaridosis 1 y 2. Y la otra alteración, aunque no es sistema nervioso periférico, pero que sí que es capaz de dar graves problemas, lo he comentado en mi presentación, es la afectación medular. La afectación medular, las formas sobre todo tipo 4, 6 y 7, es capaz de dejar al paciente tetrapléjico por sí misma o como consecuencia de un accidente menor, caerse de una silla o algo similar. Por lo tanto, también hay que ir a buscarla activamente. Doctor, otra pregunta. Con respecto a las malformaciones vertebrales, los pacientes en etapas más avanzadas podrían padecer mielomeningocele o enfermedad de Chiari. Bueno, más que Chiari, porque el problema es que el orificio es tan estrecho que no deja pasar el cerebelo. Lo que hace es una compresión a nivel de C1. Entre C1 y C2 puede haberla o bien por hiperelasticidad de la columna cervical o bien directamente y simultáneamente por acúmulo de glucosaminoglicanos en la salida del orificio de conjunción. No llega a ser un Chiari, pero se comporta como tal y ya digo, como he comentado anteriormente, hay que ir a buscarla activamente porque los pacientes a veces no se quejan, sobre todo si tienen cierto grado de afectación neurocognitiva, pues se queja un poco de esta cuestión, pero sí que es algo muy peligroso. Puede dar apneas del sueño no obstructivas también, y es otra manera de sospecharla, pero lo mejor es mirarla progresivamente, periódicamente, con una resonancia cervical cada cierto tiempo y desde luego en las formas donde sabemos que es más frecuente fijar la columna vertebral de manera activa. Nosotros lo hacemos en los pacientes con morquio, con tipo 4, con tipo 6 y con tipo 7. Es muy común que fijemos preventivamente cuando vemos que empieza la inestabilidad cervical, fijemos la columna cervical. Bueno, doctor, de nuevo le agradecemos por habernos acompañado y por habernos dado esta buena, excelente intervención y pues esperamos volvernos a encontrar con usted próximamente. Quiero agradecerles de corazón el haber tenido la amabilidad de contar conmigo desde tan lejos y ojalá pueda estar presente en otra edición. Estaré deseando conocer la magnífica tierra colombiana. Muchísimas gracias.